el conversatorio del día de hoy, a la conferencia, va a tratar temas sobre las pandemias, sobre todo las pandemias, digamos que han tenido unos impactos fuertes en la sociedad europea e incluso latinoamericana. El profesor va a tratar de hacer un recuento historiográfico, un análisis desde su experiencia también como académico, como historiador, y pues a partir de esas reflexiones, en forma un poco cronológica, vamos a ir avanzando por cada una de estas pandemias y vamos a finalizar charlando un poco acerca de el COVID-19 y el impacto que esta pandemia ha ocasionado o está ocasionando en la geografía mundial y sobre todo en Colombia. ¿Qué es lo que le espera a Colombia post-COVID-19? ¿Cuáles son los retos del país en materia económica también? Y bueno, la idea es que a partir de toda esta discusión surjan preguntas desde el público espectador para el profesor y bueno, generar un tipo de conversatorio aquí entre el profesor Milton Zambrano, quien es magíster en historia por la Universidad Nacional y tiene estudios doctorales en la Universidad Recinto Río de Piedras de Puerto Rico. Entonces, aquí les presento al profesor Milton. Bien, profe, ya para ir entrando un poco en materia, me gustaría que usted nos explicara, como para partir un poco el hielo, ¿por qué sugirió este título para la conferencia, ¿no? Hay muchos colegas e incluso estudiantes que me han escrito a mí, como saben que soy el moderador, haciéndome la pregunta de que el título es amplio y qué es lo que se va a abarcar. Entonces, yo creo que ese es como el punto de partida de que expliquemos inicialmente por qué el título, ¿cierto? ¿A qué hace referencia usted cuando habla de historia de las pandemias y qué es lo que va a intentar desarrollar durante la presentación? El título, ¿me oye bien, Jesús? Sí, claro, profe. Bueno, primero que todo, buenas tardes a los amigos que nos ven a través de Facebook. El título tiene que ver con un problema de la humanidad que no ha podido ser superado, el de la existencia de enfermedades que se convierten en dolencias multinacionales, transnacionales, ¿de acuerdo? Es decir, no son enfermedades endémicas de una sola región, sino que son pandémicas en el sentido en que trascienden las fronteras, trascienden los países, y pensábamos que con los adelantos científicos del siglo XX habíamos ya superado que no ha podido esas. Pensábamos que habíamos podido superar ese problema, pero resulta que no. Ese es el objetivo del título, y también hacer una reflexión general sobre la problemática desde el punto de vista de la historia, mezclando los problemas sociales, económicos y políticos que son afectados por esa cuestión de la pandemia. Ahora, en cuanto a las pandemias, yo me voy a referir solamente a tres, que quizás son las más conocidas, las más impactantes que han existido en la historia. La primera de esas pandemias es la llamada peste negra o peste bubónica, que se produjo a mediados del siglo XIV. La segunda es la mal llamada gripe española, que se produjo a principios del siglo XX. Y la tercera es la que tenemos enfrente, o sea, la COVID-19, que es mucho más conocida por nosotros porque ha contado con la ventaja de los medios masivos de comunicación y con las redes sociales. La peste negra o peste bubónica fue producida por una bacteria llamada Yersinia pestis, que se transmite de las ratas a los seres humanos vía garrapatas. Se supone que ese brote que se produjo en el siglo XIV, que luego atacó
a Europa, a África y a Asia, tuvo su origen en el centro de Asia, exactamente en Mongolia, que es una zona inundada de ratas. Y obviamente de los parásitos de los animales que se alimentan de las ratas, como las garrapatas y otros. Entonces, ahí surge el primer brote de esa pandemia, y ese brote va utilizando la ruta de la seda, las diversas formas de comunicación que tiene Asia con Europa especialmente, y a través de las embarcaciones, a través de los diversos medios de comunicación de la época, se va transmitiendo de pueblo en pueblo hasta producir el efecto que produjo, sobre todo en Eurasia. Comentan los expertos que esa pandemia del siglo XIV, de mediados del siglo XIV, prácticamente acabó más o menos con un tercio de la población europea, que por ese tiempo era de unos 80 millones. Y para el caso de Inglaterra, que fue uno de los países más golpeados, acabó con más de la mitad de la población de Inglaterra. Es una cosa terriblemente devastadora. Ahora, si ustedes observan, estamos en el siglo XIV, que es más o menos el siglo en el cual lanza sus últimos suspiros, digámoslo así, el medioevo feudal. Es decir, la pandemia de mediados del siglo XIV, la peste bubónica o la peste negra, como se le llamaba, prácticamente le da la estocada final al régimen feudal, distorsiona la economía feudal, acaba con el trabajo, mata siervos de la gleba, mata campesinos en general, mata comerciantes, mata toda clase de personas, y produce una verdadera conmoción en esos tiempos, que son tiempos muy importantes porque ya se están preparando las condiciones para el surgimiento de los estados nacionales, y estamos empezando a entrar en lo que se conoce posteriormente por los historiadores como Edad Moderna. Entonces, esa primera pandemia que estamos analizando demostró varias cosas. En primer lugar, la fragilidad humana. El hecho de que la humanidad no tuviese mecanismos de defensa para sustraerse a la enfermedad, y que no contase tampoco con los instrumentos adecuados para enfrentar la enfermedad, provocó la extensión de esa pandemia por varios países de Europa, de Asia e incluso hasta de África. La otra pandemia trascendental importante es la de comienzos del siglo XX, más o menos de 1918 hasta 1920 en algunos territorios. Esa pandemia se llama gripe española, pero ese fue un nombre que le pusieron porque resulta que en España, que a la sazón era un país neutral, que no participaba de la Primera Guerra Mundial, se dieron a conocer bastantes datos sobre esa infección, y empezó a divulgarse eso en los medios de comunicación nacionales e internacionales, y de ahí viene el nombre de gripe española. Pero realmente esa pandemia no comenzó en España, esa pandemia comenzó en Estados Unidos. Los expertos que han analizado esa pandemia sostienen que en los batallones norteamericanos surgieron los primeros brotes y luego se fueron extendiendo a la población norteamericana. Y más tarde esa enfermedad se extendió a todo el planeta por la vía de los medios de guerra. Resulta que estábamos terminando la Primera Guerra Mundial en 1918 y los diversos ejércitos no podían dejar de enviar material y personas para combatir, porque prácticamente se estaba en la parte final del proceso político-militar llamado Primera Guerra Mundial. ¿Y qué ocurrió? Que los norteamericanos empezaron a enviar soldados enfermos, infectados, a Europa y a otras partes del mundo donde se combatía. Y esos soldados fueron los que se convirtieron en el principal agente dispersor, propagador de la enfermedad, que fue producida esta vez no por una bacteria, sino por un virus, el virus de la influencia A,
tipo H1N1, un virus. El problema con los virus es que no se pueden matar con los antibióticos. ¿De acuerdo? El virus lo mata el cuerpo humano, ¿no? El mecanismo de defensa que tiene el cuerpo humano. A un virus no se le puede meter un antibiótico porque no le produce ningún efecto. Entonces, ¿qué ocurrió? Que ese virus hizo, como se dice popularmente en la costa, barrejobo en los ejércitos, en todos los ejércitos. Y como los ejércitos se conectaban con las poblaciones, hizo barrejobo en las poblaciones. Hasta ahora se plantea que es la pandemia que más muertes ha producido. Produjo más o menos entre 50 y 100 millones de personas muertas. Lo que ocurre es que los muertos de esa pandemia se camuflan detrás de los muertos ocurridos en la Primera Guerra Mundial. Y por eso se enmascara la cantidad de población que murió por efecto de la pandemia. Parece ser que la pandemia mató más gente que la propia guerra, la Primera Guerra Mundial, ¿de acuerdo? Y bueno, los barcos, sobre todo los barcos de guerra y los barcos comerciales, fueron el medio que utilizó el virus para propagarse. Llegó a todas partes, llegó a Europa, llegó a Asia, llegó a Australia, incluso las personas que han comentado, que han analizado el problema, dicen que hubo poblaciones de Oceanía, de Asia, que fueron prácticamente barridas de la faz de la Tierra por efecto de ese virus. Pasó más o menos lo que ocurrió en América con los virus que trajeron los españoles. La mortandad que se produjo en América fue provocada en gran medida por las enfermedades, la viruela, el sarampión, etcétera, que son enfermedades producidas por virus también. No tanto por las bayonetas o por las armas que trajeron los conquistadores y los colonizadores europeos, sino por las enfermedades. Y aquí algunos autores, James Lockyer, por ejemplo, sostiene que lo que hubo en América fue una catástrofe demográfica provocada precisamente por las enfermedades virosas que trajeron los españoles. Más o menos eso fue lo que ocurrió entonces con esas poblaciones en diversos sitios del planeta que no tenían prácticamente defensa, porque es que si tú no tienes defensa en tu organismo para protegerte de un virus, el virus te devasta. Y si tú estás pasando hambre, si tú estás famélico, si tú estás debilucho, el virus te mata, porque son virus mortales. No todos son mortales, pero los virus mortales, si tú estás en malas condiciones físicas por mala alimentación, problemas de dieta, etcétera, el virus te mata. Ahora, los efectos económicos, políticos y sociales de esa pandemia de principios del siglo XX se camuflaron también por el fenómeno de la guerra. Es decir, todo el mundo se concentró en el efecto de la guerra en cuanto a la economía, la política, etcétera, los estados que perdieron, los estados que ganaron. Recuérdense que en la Primera Guerra Mundial se destruyeron algunos imperios. El famoso Imperio Otomano cayó. El Imperio Austrohúngaro se vino al suelo y eso produjo un recambio profundo de la política global, de la geopolítica mundial y colocó en el epicentro del planeta a nuevos países como países dominantes, reforzando su posición colonial, imperialista, etc. Y la tercera pandemia es la que tenemos ahora enfrente. También ha sido producida por un virus, el SARS-CoV-2, que se convierte, según la Organización Mundial de la Salud, en el COVID-19. El COVID-19 es la enfermedad y la enfermedad la produce el coronavirus SARS-CoV-2. COVID significa co de corona, V de virus y D de enfermedad en inglés. El 19 es porque se produjo el primer brote en China, en Wuhan, China, a finales del siglo XIX. Esa es más o menos la explicación de lo que es la enfermedad. Yo creo que el debate sobre qué originó el virus ha sido resuelto por los científicos.
pero obviamente que hay gente interesada en tirar noticias falsas para sacar provecho político de la irrigación de esas noticias falsas. Ya algunos científicos importantes de Europa e independientes de Estados Unidos, y ahora recientemente el propio gobierno norteamericano lo ha dicho, después que decía que era una cosa creada por los chinos, esos científicos han demostrado en el laboratorio que el coronavirus actual que nos azota no es creado por los seres humanos, es decir, no es un producto de laboratorio, sino que fue el resultado de la selección natural. Es decir, parece ser que ese virus pasó de algunos animales a otros animales que tienen contacto con el hombre, y de ahí, de esos animales que tienen contacto con el hombre, pasó a los seres humanos. Wuhan es una población que se caracteriza por tener una dieta bastante prolija en cuanto a animales. Los chinos se comen de todo. Es decir, uno acá en Colombia o acá en América Latina piensa en lo que comen los chinos y a uno le da horror. Realmente, culturalmente hablando, le da horror porque comen prácticamente de todo: culebra, rata, murciélago. Algunos han dicho que el murciélago es el transmisor del virus que se le pegó a la gente y posteriormente se convirtió inicialmente en una epidemia en Wuhan y en China, y posteriormente en una pandemia. ¿Por qué se convierte esta virosis en una pandemia? Porque esta virosis utiliza las redes globales que hemos ido construyendo como humanidad. Especialmente utiliza los aviones, utiliza los barcos comerciales, tanto de recreo como de otro tipo. Utiliza todos los medios y habidos y por haber para transmitirse. Entonces, por esa razón ha sido tan impactante a nivel global. Además, es un virus y es una enfermedad, la COVID-19, que ha contado con mucha fama y con mucho reconocimiento internacional, porque nosotros llegamos a un nivel en el cual los medios de comunicación se han sofisticado demasiado y existe un instrumento de comunicación instantánea, casi en tiempo real, que son las redes sociales, que también han contribuido a expandir la fama de este virus y de esta pandemia. El problema con el COVID-19 es similar al que tuvimos con la pandemia de comienzos del siglo XX. No hay vacuna. El virus no se puede combatir con antibióticos. Y al carecer de vacunas, cuando la persona se enferma, si es fuerte, de pronto se salva. Si es joven, de pronto se salva. Pero si es débil, si está mal alimentada o si tiene problemas de salud por debajo, de diversos tipos, problemas coronarios, diabetes, etcétera, se puede morir, como ha venido ocurriendo en todo el planeta, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la dificultad que tenemos con los virus. Ahora, ¿qué ha ocurrido con la actual pandemia? Ha revelado no solamente nuestras fortalezas en cuanto a medios de comunicación e integración global, sino nuestras debilidades. Nos ha demostrado también lo mismo que la peste negra en el siglo XIV y lo mismo que la pandemia de principios del siglo XX, que somos excesivamente frágiles, que no solo dependemos de fuerzas cosmológicas sobre las cuales no podemos hacer prácticamente nada para defendernos, sino que dependemos también de fuerzas naturales, de emergencias, de virus, bacterias o parásitos que en cualquier momento pueden producir un efecto como el que está produciendo ahora este coronavirus que nos ha dañado tanto. Tanto daño nos ha producido que ha reevaluado las concepciones político-económicas. El neoliberalismo venía en una profunda crisis que se expresó en todas las protestas globales que se hicieron de diverso tipo y por diversas razones. Y ahora el neoliberalismo demuestra aún más sus limitaciones, porque ellos pensaban que aplicando la teoría del mercado, de la mano invisible de Adam Smith, se podían resolver todos los problemas de la sociedad, no solo hacer crecer la riqueza,
sino resolver todos los problemas de la sociedad, incluso los problemas sociales. Esto se demostró ya como una falacia, como una gran mentira ideológica que busca preservar los intereses de los poderosos y de las personas que manejan el capital y que son dueñas del capital. Sin un Estado eficiente, sin un Estado fuerte en el mejor de los sentidos, en el sentido en que pueda ofrecer buenos servicios, servicios de calidad, en el sentido en que tenga los mejores recursos científicos, en que opere de buena manera, es imposible hacer frente a un problema como este que hemos tenido. Además, el instrumento más idóneo para enfrentar esta pandemia en todos los países no ha sido el mercado, porque el mercado ha sido completamente conmocionado por el virus, por la pandemia, sino que ha sido el Estado. Inclusive muchos gobiernos de corte neoliberal han tenido que tragarse sus teorías porque están utilizando las herramientas del Estado para redistribuir los presupuestos nacionales para enfrentar el problema de la pandemia, no solo intentando mejorar los sistemas de salud, sino tratando de brindarle a la población más débil, ayudas de diversos tipos para que puedan enfrentar el problema que tenemos enfrente. Entonces, un primer damnificado de lo que viene ocurriendo a nivel global es la visión neoliberal que sostiene que los problemas sociales se resuelven solo por la acción del mercado. Ahora, también nos pone a reflexionar profundamente el coronavirus que nos está golpeando en la actualidad acerca de cómo distribuir la riqueza. Es decir, la riqueza, especialmente de los años 80 y 90, en algunos casos 70, porque eso comenzó también con Pinochet para el caso de Chile, pero a nivel global se generalizó por las políticas neoliberales de Reagan y de Thatcher. La riqueza ha venido concentrándose excesivamente en pocas manos. El 1% de la población mundial concentra el 70%, en algunos países hasta el 80% de la riqueza, vale decir de las acciones, vale decir de las propiedades, del dinero, de las mercancías, etc. Es algo absolutamente inmoral. Bueno, el profesor parece haber tenido un problema con el sistema. Pues bien, el profesor Milton Zambrano hasta el momento nos ha hecho una reseña histórica acerca de acerca de las pandemias o algunas de las pandemias que nos han azotado a nivel, que azotaron el mundo en determinados momentos. Tenemos, por ejemplo, la peste negra, que se da principalmente en Europa. Sus efectos profundos se dieron en Europa en el siglo XIV y posteriormente el profesor Milton también hizo otra reseña acerca de la mal llamada gripe española, que se presentó en las primeras décadas, en la segunda década del siglo XX, en la primera mitad del siglo XX y bueno, ahora estamos conversando un poco acerca de el COVID-19, qué es el COVID-19, cómo el COVID-19 ha venido replanteando las lógicas del neoliberalismo a nivel mundial, ¿no? Pues los dejo nuevamente con el profesor Milton Zambrano. Bueno, ¿ya se oye bien ahí, Jesús? Sí, claro. ¿Estamos bien? Bueno, es que estamos pagando la novatada, somos como una especie de niñitos experimentando con estos procesos tecnológicos, estamos sufriendo la peste negra por efecto de esto, pero bueno, yo creo que las personas que nos estamos oyendo nos entienden, ahí vamos cogiendo cancha y cuando ya estemos volando ya verán que nos desempeñamos de mejor manera. Bueno, entonces fíjate, Jesús, lo que veníamos analizando, el efecto del COVID-19 sobre el conjunto de la economía, de la política, de la sociedad global. Yo creo que el COVID-19 está replanteando el problema de la concentración de la riqueza. Es que es lamentable que hoy el 1%, el 2% de la población mundial concentre el 50 o más por ciento de la riqueza mundial. Eso es lamentable. Es lamentable que un niño
en África, en Asia, en América Latina, que un anciano en esos territorios, un poquito también en Asia, se mueran en la puerta de un hospital porque no tienen dinero. Si algo nos ha tirado en la cara esta pandemia es que antes que cualquier cosa, antes que trabajadores, campesinos, intelectuales, burgueses o lo que sea, somos seres humanos. Y por primera vez yo veo a través de los medios de comunicación que estamos pensando como seres humanos. Hay una solidaridad humana que no descarta las discrepancias políticas, ideológicas o de otro tipo, pero que se está expresando en esta pandemia. Estamos todos tratando de sobrevivir como humanidad por primera vez, porque esto no se vio en la peste negra. Esto no se vio en la pandemia de principios del siglo XX, cuando la cosa estaba mucho más brava, porque había una guerra que se estaba terminando y lo que había que darle era duro al enemigo. Que por primera vez estamos enfrentando como humanidad, casi como un cuerpo, no homogéneo obviamente, pero sí como un cuerpo que se defiende de algo extraño que lo ataca y para lo cual no hay prácticamente defensas. Además, esta pandemia que hemos sufrido revela lo irrisoria que es la concepción ideológica de los neoliberales. Los neoliberales han atacado persistentemente el papel social del Estado. Han criticado ese papel social por errores que han habido, porque desafortunadamente el Estado, cuando se burocratiza, cuando es tomado por los ideólogos, por los demagogos, por los politiqueros, se daña. Y no podemos permitir que el Estado se dañe. Cuando digo Estado, digo universidad. Cuando digo Estado, digo empresa de servicios públicos, agua, energía. Cuando digo Estado, digo las empresas del Estado que prestan servicios de salud. Eso hay que tratarlo como una tacita de plata. Ahí no podemos permitir que se metan los demagogos, los politiqueros de cualquier vertiente ideológica a hacer de la suya porque se tiran eso. Hay mucha experiencia internacional y nacional que permite comprobar que eso es así. Pero entonces, en el caso concreto de los neoliberales, como ellos creían que las cosas se resolvían casi que espontáneamente por la acción del mercado de la mano invisible, ellos empezaron a plantear sus ideas de privatización de las cosas estatales que le prestan servicio, sobre todo a los sectores populares, a las mayorías, y miren la consecuencia que se ha tenido. Prácticamente ha cogido con los brazos abajo a la mayoría de los países. Esta falta de visión, de miopía, o mejor dicho, no es una falta de visión o de miopía, esta visión egoísta, egocéntrica y estúpida que masacra lo público porque se cree que el mercado es el que resuelve todo, como una especie de mano invisible, ha producido un incremento por vía indirecta de los problemas que estamos teniendo con el coronavirus. ¿De acuerdo? Yo creo que este es un punto importante que nos puede llevar a reflexionar acerca de qué podemos plantear a futuro. Yo creo que nosotros tenemos que fortalecer las instituciones públicas, sobre todo aquellas que le brindan soluciones a las mayorías de los diversos países. No desinflar esas instituciones públicas, no maltratar esas instituciones públicas, sino fortalecerlas. Ahora, fortalecerlas no quiere decir entregárselas a los politiqueros, a los corruptos para que se las traigan, porque eso no tiene gracia. ¿Qué gracia va a tener, como ocurrió, por ejemplo, en los años 70, 80 y 90 en Barranquilla, entregarle unas empresas públicas municipales o una telefónica a los liberales, a los conservadores y a los sindicalistas que estaban en ese tiempo, para que dañen el servicio público, porque ellos tienen que sacar su pensión altísima, porque ellos tienen que elevarse sus sueldos por encima de lo normal, etcétera? ¿Qué gracia tiene eso? Lo más importante es el servicio público, y el servicio público llega a las masas, llega a las mayorías. Eso es lo que más debe importar. Entonces, todas las corrientes políticas, independientemente de su origen ideológico, de su tradición ideológica, tienen que tener claro ese problema. Lo público no se puede maltratar. Lo público no se puede convertir en un instrumento para hacer politiquería, para ganar elecciones o para despilfarrarlo. Es una gran lección que también nos queda. Pero lo público no se puede abandonar, hay que fortalecerlo.
hay que desarrollarlo mejor, hay que invertirle. Eso no quiere decir que lo privado tenga que desaparecer. Yo no creo que lo privado tenga que desaparecer. Al contrario, es bueno que existan cosas privadas eficientes que brinden ciertas cuestiones importantes para la población, como ocurre, por ejemplo, hoy con los centros comerciales, con los cines y con otras cosas que son privadas y que funcionan bien. Hay cosas que el Estado no puede manejar. El Estado no se puede poner a hacer pan porque le embarra, o camisas porque le embarra. El Estado tiene que ponerse a hacer aquello que de pronto puede hacer bien, pero trabajándolo bien como hacen en el norte de Europa. La educación en el norte de Europa, eso está blindado, ahí no dejan entrar demagogos, politiqueros, gente que no sepa nada, eso está blindado. Y se sabe que la universidad y se sabe que la educación media y baja de la población es pública. Lo público puede funcionar bien, pero bien trabajado, sin politiqueros, sin demagogos, sin corruptos. Ese es el problema que hemos tenido en Colombia con lo público y el problema que ha habido a nivel global. Y eso sirvió de justificación a los neoliberales para acabar con lo público, para destrozar con lo público. El efecto se ha visto hoy. La crisis que traía el neoliberalismo, que era una crisis de credibilidad, que era una crisis provocada porque ya habíamos descubierto su truco. Se le une una crisis de fondo, teórico-política, porque su modelo de destrucción de lo público nos dejó más inermes contra un virus que no respeta grupos sociales. Atacó primero en Colombia, oigan bien, a los grupos que vuelan, que viajan, muchos de ellos grupos de las élites, pero también intelectuales y otras clases de personas que se mueven a nivel internacional. Atacó primero por ahí. Pero esto es un virus que ataca a todo mundo. Esto no tiene consideración de ningún tipo. Entonces, la gente que tiene, por ejemplo, clínica privada, hospital privado, quizás tenga mejores condiciones que la gente que no tiene eso, que es la mayoría del pueblo colombiano. Entonces, una lección que nos queda de este coronavirus, de este COVID-19, es trabajar bien lo público. No tenemos por qué dejar de trabajar bien lo público. La experiencia práctica nos demuestra que lo público debe existir para beneficiar sobre todo a las mayorías que tienen un ingreso bajo. Lo público son las clínicas, son los hospitales, son las escuelas, son, en fin, todo lo que compone el sistema público que sirve especialmente al pueblo. Ahora, políticamente, yo no veo claro muy bien el asunto, no veo la cosa muy clara, porque yo soy consciente de que la gente para cambiar es muy difícil. Algunos no cambian, porque sus intereses creados desde el punto de vista económico y político no los dejan cambiar. Son personas corruptas que eso nunca va a cambiar. Eso se muere así. Fíjense que Popeye se murió así, nadie pudo cambiar a Popeye, se murió justificando a su patrón. ¿De acuerdo? No me refiero solamente a esa clase de gente que ya no tiene posibilidad de cambio. Yo me refiero a la gente que tiene posibilidad de cambio, a la gente que quiere una sociedad mejor. Es gente que se muere por ideologías, por teorías que ya fracasaron. Que fracasaron absolutamente o que son parcialmente adecuadas, parcialmente correctas. Uno no puede morirse con eso, uno tiene que desarrollar un enfoque científico, uno tiene que desarrollar un enfoque pragmático en el sentido de darse cuenta qué es lo que ocurre, qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona y conseguir lo mejor y echar para adelante. Esto nos queda como una lección también como consecuencia del COVID-19. No podemos seguir manejando concepciones neoliberales que acaben con lo público, pero tampoco podemos seguir creyendo que con el totalitarismo, con las visiones estrechas de algunos sectores políticos, se puede transformar la sociedad a futuro para mejor. Porque podemos cambiar la sociedad para peor. Podemos montar una dictadura y podemos aplicar la violencia y podemos matar a Raimundo y a todo el mundo, pero ¿qué viene después? Construimos una sociedad económicamente viable, políticamente viable, socialmente viable. No, la experiencia práctica demuestra que no. Fíjense lo que pasó con la Unión Soviética. Fíjense lo que pasó con la llamada cortina de hierro. Fíjense lo que pasó con los chinos. Miren lo que pasó con Vietnam. Los chinos son un ejemplo de que utilizar esos métodos totalitarios en economía, en política, en sociedad, no era muy bueno, sobre todo porque le identificaba mucho la economía y alimentar 1.500 millones de personas no es como alimentar 50 millones de personas en el caso nuestro de Colombia. Y cambiaron.
siguen manteniendo un poder político relativamente cerrado, pero con una economía de mercado que es la que les ha permitido producir suficiente riqueza para repartir. Es un modelo diferente al que tenemos en Estados Unidos, al que tenemos en Inglaterra, al que tenemos en Francia o en otros países capitalistas. O miren lo que está ocurriendo con los países del norte de Europa, que en algunos aspectos son ejemplares. Han sabido construir una democracia participativa, incluyente, en el marco de una economía de mercado. Porque es que no podemos seguir creyendo que la cultura cambia si cambia la estructura, necesariamente la estructura económica. Así hay conexiones ahí, pero la cultura tiene su autonomía. La cultura tiene su forma de funcionamiento que no la hace depender absolutamente de los procesos económicos. La experiencia son los países del norte de Europa. Tienen una cultura pluralista, democrática, incluyente, más serena que el resto de culturas de otros países, en el marco de economías de mercado. Ese es el problema que a nosotros nos friega a veces. Somos muy cerrados a la banda con nuestras ideologías, con nuestras teorías, y no sirve para nada la experiencia práctica nacional o mundial. ¿De acuerdo? Así es. Jesús, yo quiero, Jesús, dejar entonces aquí para abrir un diálogo con los amigos que estén conectados sobre estos puntos que hemos venido tocando de las pandemias. Listo, profe. Sí. Entonces, tenemos varias preguntas del público que ha seguido la transmisión en vivo desde la página de la Asociación de Estudiantes de Historia de la Universidad del Atlántico. El joven Nicolás Prieto pregunta lo siguiente. Profesor, me gustaría saber qué efectos tuvo la pandemia de 1918 en Colombia. También qué acciones se tomaron para frenarla y demás. Esa pandemia fue un desastre en Colombia. Yo tuve la oportunidad de estudiar algunos textos de la época. Hubo algunos documentos relativamente recientes que tratan el tema de la pandemia de 1918, 19, 20. Y bueno, allá cerraron los colegios, cerraron las universidades, la gente se llenó de pavor, el gobierno declaró que había que permanecer en las casas, pero también morían las personas, como está ocurriendo hoy en Ecuador y en otras partes. Ahora en Nueva York me enteré que encontraron un furgón con un montón de personas muertas. Morían las personas en la calle. Fue una cosa terrorífica. Esa pandemia de 1918 recorrió todo el país. Lo más probable es que haya entrado por barco. Y es posible que haya entrado simultáneamente por los 3 puertos que en ese momento servían al país para conectarse con el mercado mundial, con la sociedad internacional, Santa Marta, Barranquilla y Cartagena. Sería bueno hacer una investigación para precisar por dónde llegó primero, ¿de acuerdo? Ahora, la zona más golpeada por las investigaciones que se han realizado hasta ahora, la zona más golpeada fue la andina, especialmente el macizo cundiboyacense, o sea, Bogotá, Boyacá y otros. En Boyacá eso fue terrorífico. En Boyacá, de 105 municipios que había en ese tiempo, en ese departamento, más o menos como unos 95 fueron atacados por eso fue un virus también, como les dije ahorita, ¿no? Fueron atacados por el virus. Y la gente tenía un pavor, un terror terrible. Claro, era un terror terrible que se enmascaraba por el hecho de que no existían los medios de comunicación que tenemos ahora. Ahora tenemos televisión, tenemos radio, tenemos redes sociales, tenemos un montón de cosas que en aquella época no había. Y por lo tanto, de pronto el pavor se incrementaba y las teorías conspirativas, como las que tenemos hoy, eran mucho mayores en aquellos tiempos, precisamente porque no había forma de aclarar rápidamente, porque no había medios de comunicación idóneos. Eso fue terrible en Bogotá, sobre todo en el macizo cundiboyacense, y tengo entendido que también en el sur, que lo conozco menos porque no he podido averiguar sobre eso, pero también en el sur, en la zona andina. Fue muy fuerte el impacto de ese virus, es la influencia H1N1, que golpeó al país también por efecto de la situación internacional. Ok, listo, profe, gracias. El compañero Kevin, egresado de nuestro programa de Historia de la Universidad del Atlántico, nos habla desde Sevilla y plantea lo siguiente. ¿Qué opinión tiene el docente Milton respecto al lenguaje dominante utilizado por las potencias globales en torno al COVID-19, en donde el discurso nacionalista parece tomar gran protagonismo, dejando atrás valores trascendentales como el cooperativismo?
¿Es esto un golpe a las acciones bilaterales del mundo político global? Gracias, Kevin, por la pregunta. Un saludo, mijo. Un saludo por allá por Sevilla. Un abrazo también para ti. Mira, es que lo que pasa es que había una serie de procesos que se venían desarrollando desde antes del surgimiento de la pandemia, que tienen que ver sobre todo con la política agenciada por Trump en Estados Unidos. La política agenciada por Trump en los Estados Unidos es una política abierta de ataque a las instituciones multilaterales y es una política abierta de ataque a todos los competidores comerciales de los Estados Unidos. Una cosa absolutamente estúpida que puede producir un efecto muy negativo en la propia economía y en la sociedad norteamericana, porque hoy la economía está muy globalizada, muy interrelacionada. Cualquier ataque a México, cualquier ataque a Canadá, cualquier ataque a China, cualquier ataque a Europa, se puede revertir en una inflación interna en Estados Unidos, en una caída del poder adquisitivo del dinero y en un efecto social catastrófico para la población norteamericana. Pero este tipo él no piensa bien. Ese es un tipo, mira, lo peor que le ha podido ocurrir a Estados Unidos es que un tipo como Donald Trump haya llegado al poder. Ese es un tipo que es un mero comerciante, un mero negociante, un tramoyero, con unas costumbres, con unos hábitos, con una forma, con una visión de vida absolutamente escandalosa. Lo peor de lo peor fue lo que llegó a los Estados Unidos al poder con la elección de Donald Trump. Entonces hay ese fenómeno global que ahora pues con el COVID-19 se ha visto por un lado paliada, aguantada, y también debe haber presión interna de los trabajadores y de los capitalistas norteamericanos para aguantar eso, y por otro lado se ha visto aumentada. Fíjense que hay una pelotera entre Trump y los chinos. Los chinos le echan la culpa a Trump. Trump le echa la culpa a los chinos. Los chinos inicialmente dijeron, Trump inicialmente dijo, él fue el que comenzó la recocha, porque ese es un tipo pendenciero, provocador, que saca tajada de eso, de provocar a la gente. Parece que estuviera jugando carta o alguna vaina de esa. Entonces le dijo a los chinos, el virus chino, y se encabritaron los chinos y dijeron que los norteamericanos eran los que habían llevado algún ejército que estaba por ahí cerca del virus a China, y así. En el fondo eso que se está produciendo entre China y los Estados Unidos es un efecto de la pandemia, pero también un efecto de la pelotera comercial, de la guerra comercial que inauguró Trump. El que comenzó esa recolcha fue Trump y la emprendió con todo el mundo. Ojalá que a Trump lo saquen del poder ahora en noviembre, que lo veo muy difícil, porque es que hay mucha gente en Estados Unidos que piensa como él. No se trata de un pueblo tonto. Esa idea de que es un pueblo tonto, etcétera, yo no me la creo. Es gente que piensa como él, es decir, es gente racista, es gente sectaria, es gente discriminatoria, es gente estúpida, que piensa como él y ahora están saliendo para que levanten la cuarentena y todo ese montón de cosas, ¿de acuerdo? Entonces hay una combinación ahí de política internacional de Trump que viene de atrás con la situación que se presenta ahora con el COVID-19. Bueno, profe, el compañero, amigo y colega Darío Sierra Miranda nos habla desde la ciudad de Bogotá y le pregunta o le comenta lo siguiente. Profesor Milton, ¿qué opinión tiene sobre lo que algunos intelectuales o científicos han opinado acerca de la relación que puede existir entre el cambio climático y el COVID-19? Lo escuchamos. Yo estoy de acuerdo, Darío, un saludo y chévere por allá en el frío, pero cuídate mucho, mijo, que ese bellaco virus le gusta el frío, ¿viste? Así que no te relajes, Darío, por allá en Bogotá. Yo creo que hay conexión entre eso porque estamos, el capitalismo salvaje, el capitalismo poco cuidadoso, está destrozando los equilibrios naturales, está golpeando muy feamente la sociedad y la naturaleza. Entonces, cuando se destrozan los equilibrios ecológicos, es muy posible que haya un traslado de animalillos, de cuerpos, etcétera, de unos lugares a otros y se produzca este fenómeno que estamos apreciando ahora. Es decir, yo no descarto indudablemente que el cambio climático provocado por esas políticas desastrosas de los capitalistas salvajes, acelerado por esas políticas, esté afectando
los equilibrios naturales y por lo tanto está sacando de sus nichos a seres o a bichos o a microbios, etcétera, que anteriormente no salían, que estaban en las selvas o que estaban metidos en otro lado y ahora se vinculan a otros sitios por efecto de ese cambio climático. Así que yo veo una conexión, estoy de acuerdo con las personas, con los científicos que hayan una conexión entre el cambio climático y esta crisis que tenemos con la pandemia del COVID-19. Bueno, profe, yo tengo también una inquietud. Me gustaría saber, a partir de su experiencia, ¿cuál cree usted que son los retos que le merecen ahora a Latinoamérica y a Colombia en particular en clave económica, ¿no? Sabiendo de que estamos en una coyuntura de plena incertidumbre? ¿Qué cree usted que viene para Colombia ahora post-COVID-19? Y sí, que nos comente acerca un poco de las alternativas que a su parecer considera que pueden ayudarnos a sobrellevar este momento de incertidumbre y de crisis. Yo creo que ahora se impone trabajar mejor lo público. Yo creo que una de las grandes lecciones que nos quedan de esta crisis es que los públicos, sobre todo en lo que tiene que ver con la salud, tiene que ser mejor estructurado, tiene que ser mejor cuidado para enfrentar problemas como el que hemos tenido ahora. Pero yo no me hago ilusiones, Jesús. Yo conozco mucho a la gente, tengo más de 30 años de estar enseñando en la universidad pública y sé cómo es la gente. La gente se aferra a sus ideologías, se aferra a sus teorías, como si eso fuera una religión, como si eso fuera una cosa con la cual no pueden vivir y no combinan el análisis de la realidad con las teorías y no enriquecen esas teorías o esas ideologías analizando el contexto social, analizando el contexto político para cambiar esas teorías. Si piensan las teorías como si fueran religiones y a veces religiones fanáticas. A futuro yo creo que hay que replantear la política, pero yo no veo que eso sea fácil. Es muy difícil que las fuerzas alternativas a los grupos burgueses, a los grupos que dominan hoy el aparato de Estado, se puedan poner de acuerdo para adelantar un proceso que lleve al poder a sectores alternativos, pero no sectores alternativos que vayan a hacer populismo. El populismo nos conduce nuevamente a la derrota, no sectores alternativos que se toman el Estado para feriarlo, para destrozarlo, para dañarlo, como pretenden algunos. Eso también nos conduce a futuro a la derrota. Mira lo que ha pasado en América Latina. Siempre que ha ocurrido eso, terminamos derrotados y otra vez se monta la ultraderecha más cerrera y la porquería más grande que hemos podido tener. Es decir, podemos organizar proyectos, organizar estrategias, organizar esquemas de dirección estatal que recuperen la experiencia y que nos lleven a decidir que si estamos defendiendo lo público, si luchamos por lo público, no es para utilizarlo como una cauda electoral o para robar, como han hecho algunos sectores, incluso de la izquierda, sino para mejorar las condiciones de vida del pueblo colombiano, de las mayorías nacionales. ¿De acuerdo? Y esto no es fácil, Jesús. Yo lo digo así, porque me parece que es lo que deseo, pero es muy difícil predecir, además porque uno no es Nostradamus. ¿Qué va a ocurrir de aquí en adelante? El ser humano es terriblemente invariante y las cosas ideológicas, las cosas políticas, las cosas mentales, a veces son más difíciles de cambiar, Jesús, que las cosas de la estructura material, de la economía, de la política, etc. Desafortunadamente es así. Pero yo creo que tenemos que luchar por una sociedad mejor. Ya está claro que no podemos seguir permitiendo que los sectores neoliberales se tomen otra vez el aparato del Estado, pero eso no es fácil, porque qué difícil es poner de acuerdo a los sectores alternativos. Cada uno de ellos se cree con la verdad revelada, cada uno de ellos se cree como el mejor del mundo. Ahí hay un problema terriblemente grave para superar. Digo yo que es uno de los mayores problemas que tenemos para enfrentar a futuro. Pero hay que hacer algo, hay que seguir trabajando, hay que seguir organizando a la gente y avanzando. Ok, listo, profe. Oscar Fernando Atencio Bustillo le manda saludes y le pregunta que si esto evidencia la crisis del capitalismo. Oscar, buenas tardes, mijo, ¿todo bien? Pues claro, pero ojo con esto que voy a decir. El hecho de que el capitalismo esté en crisis, y hace rato que está en crisis, no quiere decir que el totalitarismo sea la opción. Yo personalmente no creo que el totalitarismo sea la opción.
¿De acuerdo? ¿Por qué no creo que el totalitarismo sea la opción? No porque yo ilusamente crea que no es la opción el totalitarismo, sino por la experiencia histórica. Yo soy historiador, yo no soy ideólogo ni soy político, soy historiador. Es decir, yo me baso en lo que ha ocurrido a nivel global, qué ha pasado con los modelos totalitarios. Entonces, para mí, el totalitarismo no es una alternativa, ¿de acuerdo? Ahora, es claro que el neoliberalismo tampoco es una alternativa. Yo tengo una visión política básica que más o menos se plantea de la siguiente manera: el Estado debe estar al servicio de las mayorías, y eso tiene muchas implicaciones prácticas, porque al servicio de las mayorías es defender lo público para las mayorías, ¿de acuerdo? En todas sus facetas, en todas sus facetas. Los poderosos no necesitan al Estado. Los poderosos se pueden desenvolver en el mercado, en las diversas instancias, solos, sin ningún problema. Los que necesitan al Estado son los débiles. Lo que necesitan al Estado son las personas que no tienen una adecuada participación en el ingreso nacional. El Estado debe ser el instrumento de redistribución del ingreso. El Estado debe ser el instrumento del desarrollo de servicios a la mayoría de las poblaciones, pero de calidad. No que se tomen el Estado los corruptos que hay de todas las pelambres para dañar el servicio. Eso no nos sirve. Nos sirve que el Estado funcione bien, que sea eficiente, que preste un buen servicio. Si hay un buen servicio de agua, si hay un buen servicio de energía, si hay un buen servicio educativo, etcétera. ¿Quiénes se benefician? Las personas que reciben ese servicio, que son las mayorías. ¿De acuerdo? Entonces, la crisis de este capitalismo nos debe llevar a plantear otro tipo de sociedad, pero que no sea una sociedad totalitaria. Yo creo que eso tiene tres reformas de fondo. En primer lugar, una reforma de lo político, utilizando el Estado como la herramienta. En segundo lugar, una reforma de lo económico, que pasa por una reforma que tenga que ver con el ingreso y con la riqueza. Y en tercer lugar, una reforma de la cultura. Una reforma cultural es fundamental, construir una sociedad auténticamente democrática. No la porquería que tenemos ahora, por ejemplo, en Colombia, una democracia tomada por los corruptos, por los sinvergüenzas. Eso no es democracia, eso es una farsa. Y hay ejemplos de democracias pluralistas, sensibles, que funcionan relativamente bien. Ninguna sociedad es perfecta, entre otras cosas, en el norte de Europa. Así que no estamos diciendo una cosa que se sueña nomás. Ya hay experiencias concretas a nivel internacional que permiten desarrollar eso. Una cultura democrática, una cultura pluralista, una cultura de respeto al otro, de respeto, de tolerancia hacia las diferencias, etcétera, es posible de construir, y no necesariamente tenemos que tener una sociedad totalitaria para construir eso. La experiencia práctica demuestra que no es así. Hay muchos países del planeta que no son totalitarios, que son democráticos y que han desarrollado una cultura terriblemente buena en comparación con otras culturas. Fíjate, yo en mis cursos charlo con mis estudiantes una experiencia de algo que ocurrió en Holanda, Oscar. Resulta que en Holanda un latinoamericano, no voy a decir la nacionalidad para no herir a nadie, porque aquí me imagino que habrá personas de otros países que están conectados. Estaba viendo el ingreso al subway, al tren, ¿no? Y resulta que había 4 torniquetes por donde entraba la gente pagando, y un torniquete por donde podía entrar la gente gratis, que no tenía con qué pagar el tiquete, ¿de acuerdo? Y el latinoamericano se puso a mirar que todo el mundo entraba por el torniquete pagando, y él se puso la mano en la cabeza y dijo: oye, pero ¿cómo es posible teniendo un torniquete gratis? Parece que uno estuviera viendo Transmetro hoy. ¿Cómo es posible que teniendo un torniquete gratis la gente se meta por los torniquetes pagando? Y se acercó a donde la funcionaria y le preguntó: señorita, ¿por qué si hay un torniquete gratis la gente se mete por los torniquetes pagando? Y la muchacha se lo quedó mirando y le dije: pero ¿por qué se van a meter por el torniquete gratis si tienen con qué pagar? Es un problema de cultura, de mentalidad colectiva, de mentalidad individual. Otra cultura se puede construir a pesar de que existe una economía mercantil. Fide. Ya, nos fuimos, ¿o qué, Jesús? ¿Estamos al aire o...? No, profe, estamos al aire. Ah, porque no te veo, ya no te veo. Tú sabes que nosotros somos un poco recién aparecidos en estas cosas tecnológicas. Alfabetas tecnológicos. Sí, profe. pero estamos saliendo. Sí, claro.
claro que sí. La compañera Felicidad Zúñiga Otero le pregunta lo siguiente. ¿A Sí. qué se debe o cómo explicamos que los países de dictadura se han visto mejor parados frente a la pandemia que los democráticos? Pues hemos visto que los países con regímenes de dictadura han sabido llevar mejor la pandemia que los gobiernos democráticos. ¿Qué opinión le merece usted al comentario de la compañera Felicidad? Es que a veces la gente saca conclusiones rápidas y fáciles. Es decir, como una dictadura maneja mejor la pandemia, se supone que las sociedades de la dictadura son mejores. Esa es una falacia, eso no es cierto. ¿De acuerdo? Y eso se puede probar históricamente y en el análisis actual. Lo que pasa es que en una dictadura es más fácil encerrarte. Es más fácil, mira lo que hace Duterte allá en Filipinas, sale con un rifle. Eso es un régimen autoritario, casi una dictadura unipersonal, digámoslo así. Sale con un rifle, el que salga aquí, el que venga a robar y a fregar, le damos plomo, y todo el mundo guardado. Es mucho más fácil, ¿de acuerdo? Ahora, hay pueblos que combinan cosas, gobiernos fuertes, dictatoriales o gobiernos duros, con una especie de proceso cultural que les da más disciplina, les da mejor comportamiento social. Eso también hay que mencionarlo. Yo no creo que porque haya una dictadura y la gente camine derechito, cuando tú tienes el fusil en el pecho, tú puedes caminar derechito. Pero eso no quiere decir que tu entorno, tu contexto sea mejor, que sea lo mejor para vivir. Uno no puede sembrarse esa ilusión en la cabeza. Tiene que ver con eso, con el hecho de que es fuerte el régimen, de que es duro, de que se le respeta por miedo, pero no se le respeta por legitimidad democrática, como la planteaba, por ejemplo, Weber. Ya, Jesús. Jesús, no te oigo. Bien, profe, discúlpeme. Sí. Ya para ir cerrando, tenemos una última pregunta de la compañera Karen, Macías Bueno, y formula lo siguiente. ¿Qué opina de la situación que enfrenta la educación en estos momentos y cómo se puede hacer frente a la misma? Y permítame, digamos que a modo de complementar un poco de lo que menciona Karen, llevar también esta pregunta o la respuesta que usted le sugiere un poco también en clave a los retos que le esperan a la Universidad del Atlántico en medio de esta situación de inestabilidad, de incertidumbre sobre todo, para repensar la universidad y afrontar los retos que nos ha impuesto el COVID-19 como institución. No, yo creo que esa pregunta es muy importante porque, bueno, la situación que estamos atravesando demuestra las falencias nuestras como sociedad en ese nivel, ¿no? En el nivel del uso de los recursos virtuales. Los profesores nuestros rectores, en lo público, en lo privado, están haciendo de tripas corazón, están haciendo lo que pueden. Pero especialmente en los sectores populares se nota que hay mucha falencia, mucha deficiencia. Los muchachos carecen de tabletas, carecen de computadores, carecen incluso de celulares adecuados para conectarse a la red y para recibir sus clases. Eso está pasando. Entonces yo creo que esta experiencia nos lleva a repensar ese problema para tratar de mejorarlo, mejorar las condiciones de conectividad virtual, a meternos nosotros más en ese cuento, porque como nosotros estamos acostumbrados a trabajar presencialmente, pues a lo virtual lo hemos tratado como el hijo de menos madre y ahora nos está saliendo que realmente no es el hijo de menos madre, sino que es el hijo de mejor madre, digámoslo así. Ahora, nada reemplaza al contacto entre un buen profesor en el aula con sus estudiantes. Ese es un proceso creativo, Claro, empático, es un proceso fundamental que nunca va a ser reemplazado por nada. ¿De acuerdo? Nunca va a ser reemplazado por nada. Sí, se pueden utilizar los recursos virtuales, se puede utilizar lo cibernético, etcétera, como un complemento, pero ese contacto de personas inteligentes debatiendo temas, debatiendo teorías, etcétera, es insustituible. Ahora, con relación a la universidad, Jesús, yo creo que, bueno, tú sabes que la institución nuestra tiene un montón de problemas. Hay una crisis política interna, una crisis que hace rato la tenemos ahí. Yo creo que hay que comprometer a todo el mundo por una mejor universidad, pero una mejor universidad no es para que se la tomen los políticos, ni los políticos corruptos de la derecha tradicional, ni los políticos de la izquierda.
Yo no sé qué va a hacer un muchacho ahí de izquierda montado en esa cosa de decano o metido en un consejo ahí que se tome eso. Eso es una locura completa. La única revolución correcta que se puede hacer en la universidad pública, y no solamente en la nuestra, sino en toda la Universidad Pública Nacional, es la revolución de las cosas bien hechas. Es decir, que mejoremos la calidad de la docencia, que mejoremos la virtualidad, que mejoremos la atención a los estudiantes nuestros en lo recreativo, que mejoremos la calidad del servicio que le prestamos a nuestros estudiantes en cuanto a alimentación. Yo incluso estoy hace rato inquieto porque eso se vuelva gratis y que no se convierta en una recocha. No es así, una cosa bien ordenada, pero que le sirva a la gente, porque yo conozco a la gente nuestra. La mayoría de la gente nuestra es gente que lleva cable y que está haciendo un gran esfuerzo por estudiar en la universidad. Hay pelados que llegan con hambre, hay muchachas que llegan sin desayuno y todo ese cuento. Entonces, eso hay que atacarlo desde dentro de la universidad. Me parece a mí que hay que armar un gran bloque dentro de la universidad, que no es fácil. Esto suena más a una teoría y a un deseo que a una realidad posible, para pensar mejor la universidad y construir otra universidad. Ojalá una universidad gratuita. Mire que lo estoy diciendo y lo digo, sí, a mí no me duele absolutamente nada decirlo, porque yo sé lo que es ser pobre. Yo vengo desde abajo. Yo sé lo que no es tener para un bus, para un almuerzo, para un desayuno. Yo siento ese problema social de nuestros estudiantes como propio, porque yo pasé por esto, ¿de acuerdo? Una universidad gratuita, una universidad reestructurada, pero para servir mejor, con mejores zonas recreativas, con mejores bibliotecas, con mejor servicio virtual y un ambiente de otro tipo, no el ambiente tan tóxico que tenemos allá adentro, Jesús, donde queremos matarnos, queremos destruirnos, como si ese fuera el camino. Uno de los graves problemas que tiene la Universidad del Atlántico no solamente es el clientelismo y la politiquería, sino la violencia. La violencia, con la violencia no resolvemos nada, la violencia nos anarquiza todo, nos deteriora todo, pero hay pelados que creen que la violencia es la solución, copiando modelos de otros espacios y de otras realidades para acá. Eso no, la violencia no nos conduce a nada. ¿Y por qué la violencia no nos conduce a nada? Porque destroza la academia, porque destroza el contexto interno, porque acaba con una vida relativamente tranquila, nos mete en la toxicidad, en el terror, ¿de acuerdo? Acaba, yo he vivido eso en la universidad, yo sé lo que es eso y yo no estoy especulando aquí ni diciendo algo por llevarle la contraria a nadie. No me interesa llevarle la contraria a nadie, me interesa mi universidad, mi institución, y me interesa mi universidad y mi institución para la gente, para la mayoría, no para ningún grupúsculo que se la quiera tomar para ganar elecciones o para conseguir votos o lo que sea. Me interesa para la gente, y eso es lo que debemos tener bien claro. Fíjate que el enfoque de lo público que estaba planteando ahorita como una crítica al neoliberalismo es válido también para la universidad nuestra. Claro. ¿A quién sirve esa universidad? A la gente del pueblo, estrato 1, 2 y 3 básicamente, ¿de acuerdo? Y la universidad es un instrumento de redistribución del ingreso. Lo que no puede pagar un pelado en una universidad pública o en otro medio se lo financia el Estado a través de la universidad pública, ¿de acuerdo? Entonces, eso está bien, yo estoy de acuerdo con eso, pero que lo público funcione bien, que los demagogos, los politiqueros, los corruptos no se tomen eso, porque nos dañan eso y acaban con la función de la universidad pública, que es ofrecer una educación de calidad. Así como acabaron con las empresas públicas. Eso, mira, tú no viviste eso porque tú eres más joven que yo, unos añitos, pero más joven que yo. Cuando niño, yo abría el chorro del agua. Aquí en Barranquilla abría el chorro del agua y no salía agua, salía barro, salía una... ¿Me entiendes? Y supuestamente eran unas empresas públicas que en el pasado fueron modelo nacional. Esas empresas públicas de los años 30 a los años 60 funcionaron como un relojito, eran lo mejor que había en Colombia. Y me comentan los abuelos que el agua la podían tomar de la pluma. Yo no viví esa época gloriosa de las empresas públicas. ¿Por qué pasó eso? Porque se tomaron las empresas públicas municipales, los politiqueros, los clientelistas, y había del sindicato también, hay los sindicales. Esa vaina es como una mafia que se asocia para robarse lo público, para dañar lo público. Eso no nos sirve. Y no nos sirve tampoco en la Universidad del Atlántico. Nos sirve que la gente correcta, que la gente idónea, que la gente seria, que la gente que quiera al pueblo, que quiera una educación de calidad para el pueblo, está al frente de eso. Eso es lo que nos sirve. Ok, listo, profe. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy en esta primera versión del ciclo de conferencias
Pensar la Historia, organizada por un grupo de estudiantes de historia de la Universidad del Atlántico, quienes nos han invitado a ser parte de esta primera versión, ¿no? También doy las gracias de parte mía por haberme extendido la invitación a este espacio de discusión académica, ¿no? El día de mañana se va a proyectar la segunda versión del ciclo Eso, de pero conferencias de historia. Espérate eso. Antes de eso, yo quiero agradecerles a los estudiantes amigos de Andea que están aquí promoviendo este tipo de eventos, el haberme invitado como ponente en la tarde de hoy. Esperemos que sigamos en esta tónica, en esta iniciativa, sobre todo ahora que estamos bajo el peso de la dictadura del coronavirus. Que no dejemos caer esto. Esto es una cosa muy buena. Yo pienso hacer la tertulia asesorado por los genios de la informática que tenemos ahí en Aldea. Pienso hacer la tertulia de manera virtual si este coronavirus sigue golpeando. ¿De acuerdo? Y vamos a ver si en una próxima oportunidad tenemos mejores condiciones tecnológicas. Así que muchas gracias a las personas que nos han escuchado, a los compañeros del exterior, a los compañeros de Bogotá, a todos los compañeros y compañeras que han escuchado esta conferencia. Muchas gracias. Estoy conmovido por la atención, por el cariño que me expresan, y a todos los quiero mucho, y a ti también, Jesús, a pesar de la barba, esa chimba que te está dejando crecer. Muchísimas gracias, profe, por habernos acompañado. Bueno, listo, profe, gracias. Antes de cerrar la sesión, quería comentarles que el día de mañana se dará el segundo ciclo de conferencias, Pensar la Historia, y estará a cargo de otro de los profesores de planta del programa de Historia, el profesor Jesús Bolívar, quien ha realizado o es un estudioso de los movimientos sociales en Colombia y América Latina. Aprovechando que estamos en el Día de los Trabajadores, el día de mañana, el profesor va a realizar una disertación, una reflexión sobre el 1 de mayo, y digamos que va a ser un poco el ejercicio parecido al día de hoy. Va a comenzar haciendo unas reflexiones un poco globales. Vamos a ir escalando ya hacia Latinoamérica, y posteriormente tocaremos el contexto nacional del país, y vamos a poner todas estas discusiones en enclave de la ciudad de Barranquilla, ¿no? ¿Cuáles son las lógicas? ¿Cómo se da este proceso? El profesor va a hacer unas intervenciones acerca de las relaciones que hay entre este aniversario o esta fecha, ¿ya? Y cuáles son las influencias nacionales que hay en la promoción, en la movilización, en los partidos, ¿ya? En los sindicatos. Entonces, los esperamos el día de mañana para profundizar un poco acerca de la conmemoración del 1 de mayo, del Día Internacional del Obrero o del Trabajador. Entonces, me despido de ustedes. Muchas gracias por haber asistido a esta primera versión de discusión académica. Quedan invitados, los invitamos a darle me gusta a la página de estudiantes de ADEA, la Asociación de Estudiantes de Historia de la Universidad del Atlántico, para que estén enterados de todos los eventos que se van a llevar a cabo de ahora en adelante, vía online, los que se harán de forma presencial cuando ya se haya podido superar la crisis o el espacio de incertidumbre por el que atravesamos a causa del COVID-19. Sin más, los dejamos y espero que les haya gustado esta primera versión. Un saludo para todos.